Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos partiendo un nuevo ciclo de conversaciones en Unidos por Chile. Vamos a tratar de tener los mejores invitados. Chile está pasando por un periodo muy especial de su historia. Vienen elecciones, vienen definiciones de proyectos de país y es importante que siempre estemos atentos, con conocimiento y escuchando a los que realmente saben de estos temas. Como sabemos, en Unidos por Chile ya estos 5 años hemos tratado de poner sobre la mesa elementos para que ustedes en sus casas cada uno pueda decidir y tomar la mejor decisión. Hoy tenemos un invitado espectacular, además a quien yo en lo personal le tengo mucho afecto porque compartimos además un panel en la Radio Agricultura y me refiero a Max Colodro. Max es sociólogo, es filósofo, es académico, es comunicador y además tiene una visión del mundo político muy profunda y además muy serena. Y eso es muy importante. Max, en esta conversación, que espero sea una conversación entre, no sé si gato y medianoche o entre de lo humano y lo divino, pero la idea es que sea una conversación lo más amena, fluida y relajada posible. Hola Max, qué gusto tenerte aquí hoy día. Igual, Ricardo, muchas gracias por esta invitación. No, maravilloso. Eh, Max, eh, te quiero partir con una pregunta más bien de orden general. En un contexto no político, sino que más bien valórico. ¿Tú cómo ves que está el país hoy día? Yo veo que Chile atraviesa por un periodo muy difícil. Creo que estamos, me atrevería a decir, en un ciclo de deterioro del cual no hemos logrado salir. Me atrevería también a decir que no hemos logrado ni siquiera detener el ciclo de deterioro. Pero teniendo claro también que estamos en un contexto global muy complicado. El mundo atraviesa por situaciones complejas, por guerras muy dramáticas. Por lo que yo podría entender, es parte de un ciclo más general también, más global, donde son los estados nacionales los que están en crisis y donde una de las expresiones de esa crisis de los estados nacionales, una de ellas probablemente la que más percibimos a simple vista, es el deterioro de los sistemas democráticos en general. ¿Por qué ocurre, quiero seguir en esta cosa más bien de orden de la mirada que tú tienes desde arriba, ¿por qué en este estado del avance tecnológico y del conocimiento ocurre este tipo de cosas? Porque uno esperaría, ¿no es cierto?, que el ser humano, teniendo al alcance del celular, por estos buscadores extraordinarios que hay, tanta experiencia, tanta evidencia, tanto elemento para confrontar, que de alguna forma el ser humano hubiese entendido cuáles son los mejores caminos del desarrollo, cuáles son los mejores caminos de la convivencia, cuáles son los mejores caminos para transformar la sociedad en una sociedad más armónica. ¿Por qué tú crees que hoy día estamos viendo las tensiones como ocurre Rusia y Ucrania, lo de Irán con Israel, lo de Gaza, lo de Pakistán con India? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que hay que partir de una base que puede sonar un poco escéptica, pero los seres humanos y la guerra somos hermanos siameses desde que la Desde humanidad siempre. existe. O sea, nunca hemos vivido en una época sin guerras, sin conflictos armados, y este es uno de los periodos con menos conflictos y con menos muertos en conflicto de la historia humana. Eso es algo que uno tiene que también ser capaz de poner en perspectiva. Pero yo creo que lo que está ocurriendo en el fondo, estas guerras actuales, yo creo que lo que expresan también es esta incapacidad o esta dificultad para irnos adecuando a un proceso de globalización. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que el Estado Nacional, que es una criatura, si uno la mira también en términos históricos, bastante reciente, los Estados nacionales, como los entendemos hoy día, surgen básicamente con la Revolución Francesa y con la Revolución Independentista de Estados Unidos. Tienen 300 años con suerte. Son criaturas muy jóvenes, pero que ya están viviendo esta dificultad, esta tensión de adaptarse a un proceso de globalización que en mi opinión les pasó literalmente por encima. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. El Estado ha perdido capacidad de control respecto de lo que ocurre en determinadas sociedades, en las sociedades donde supuestamente ese Estado está asentado. Y
las sociedades hoy día se dirigen más desterritorializadamente y más descentradamente. Yo creo que en el mundo ha ido surgiendo un gobierno mundial, que es el mercado de capitales a nivel global. Las principales decisiones se toman ahí, en esa esfera. Son millones de decisiones que se procesan a nivel global cada segundo. Y ahí se están tomando finalmente las decisiones de cómo generar riqueza, en qué invertir, cómo distribuir los resultados del crecimiento económico. Y yo creo que al Estado le está costando mucho adaptarse a eso. Yo no sé si el Estado va a sobrevivir. Entonces, si tú me preguntas, ¿tú crees que de aquí a 100 años el Estado Nacional va a seguir siendo lo que ha sido en estos últimos 300 años? Yo creo que no. Ok, entendiendo eso, pero déjame parafrasear un par de cosas. Eso significaría entonces que es el modelo del capital, el modelo de la generación, del trade, del comercio, de la generación de valor o de riqueza, pareciera ser que es el modelo que está imperando globalmente. Y por lo tanto, el modelo de este socialismo o del comunismo es un modelo que pareciera ser que hoy día no está siendo aspiracional para la mayoría de los ciudadanos del mundo. Pero también ocurre, y que uno lo comienza a ver, que hay una vuelta como a los nacionalismos. Que si bien es cierto, existe esta globalización, pero hay como una vuelta atrás a los nacionalismos. Y uno lo ve en Europa que está ocurriendo, en donde es una cosa media paradójica, que gracias a la migración, entre comillas, muchos países han dicho, no, yo no quiero esto, quiero volver a mis raíces. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que el nacionalismo y cierto fundamentalismo religioso en algunos países y en algunas zonas del mundo son también una reacción a esto, a esta pérdida de centralidad, a esta pérdida de identidad que está generando, de identidades colectivas, de identidades que de alguna manera son identidades que se construyeron junto con el Estado Nacional y que hoy día están entrando en esta dinámica, en esta fuerza disgregadora controlada por un mercado global. Yo creo que eso es clave tenerlo claro. Hoy día las grandes fuerzas que están moviendo el mundo son estas corporaciones que se dedican al tema de la tecnología, al tema de la economía de la información, a la economía de los datos, que todos las conocemos, son corporaciones gigantescas que tienen niveles de riqueza y de patrimonio, de valor en bolsa que son más grandes que la mayoría de los PIB del mundo. Yo creo que el mundo va en esa dirección, va a terminar controlado al final cada vez más por estas grandes corporaciones y una de las reacciones es la que tú mencionas, el temor frente a estos nuevos poderes emergentes y la necesidad de parapetarse en la identidad nacional, de parapetarse en una ideología más bien del siglo XX que del XXI, o de parapetarse en religiones más bien fundamentalistas. ¿No te produce una suerte de temor o angustia que efectivamente el mundo esté controlado por corporaciones cuyo fin no sea el bien último colectivo, sino que sea aumentar el patrimonio de esas compañías? Sinceramente no. ¿No? Me produce un cierto vértigo lo que estamos viviendo. Yo creo que a todos nos produce un cierto vértigo el mundo y el Chile que estamos viviendo en los últimos años. Pero temor no me produce. ¿No? Porque tengo la sensación de que el mundo cambia y uno tiene que tratar de estar lo más abierto posible a los cambios, sin dejar de hacer una evaluación y de tener una mirada crítica respecto de las cosas que ocurren. Pero la verdad, siento que el mundo, desde todo punto de vista, hoy día está mucho mejor que hace un siglo atrás. ¿Y para qué decir que hace 1000 años atrás? O sea, los niveles de vida, la calidad de vida, el tipo de vida que tenemos hoy día no tiene comparación a lo que era la humanidad hace medio milenio, un milenio atrás. Entonces, la verdad no me asusta. Creo que es un desafío el que estén surgiendo estos poderes corporativos que tienen el control de lo que podríamos llamar hoy día el principal bien, la principal materia prima, que es la información. El principal activo. El principal activo económico. Y los estados están pasando por un periodo, están entrando en una dinámica de hace mucho tiempo, no de ahora, pero en este último tiempo y sobre todo después de la pandemia, eso se ha, a mi juicio, agudizado. Los estados hoy día básicamente lo que tienen son pasivos, deuda.
deuda pública y déficit fiscal no logran financiar las políticas públicas, las políticas sociales que quieren o que las poblaciones les demandan. Y hoy día ese reacomodo de estados que van a tener que empezar a limitarse cada vez más en función de la estrechez económica, a los temas que en el fondo fueron los temas originarios de la lógica y de la visión de lo que era el Estado: seguridad y defensa. Estamos de acuerdo. Quiero seguir en este tema, Max, porque me parece súper desafiante. La inteligencia artificial, hoy día, uno ve, por ejemplo, una de las generaciones de OpenAI, el ChatGPT. Cuando tú te metes al ChatGPT, hoy día muchos lo ocupan como si fuese una gran fuente de sabiduría prácticamente infinita. Y eso, de alguna manera, va construyendo una verdad, porque estos motores de inteligencia artificial potencialmente pueden tener un sesgo y por lo tanto pueden construir una verdad. Porque nadie hoy día va a un doble clic a buscar en el fondo si es que esa información efectivamente es la información real o no. ¿No te produce a ti temor que se reescriba la historia con determinados sesgos, que pueden ser sesgos económicos, políticos, religiosos, valóricos, culturales, etcétera? Yo creo que lo que tú planteas es, de nuevo, un desafío, pero tampoco me asusta, porque tengo la sensación de que los seres humanos siempre hemos estado capturados. Estuvimos durante siglos y milenios capturados por las religiones. Por la religión. Nuestra manera de ver el mundo estaba proveída básicamente por los sustentos religiosos, por la manera religiosa de ver el mundo. Particularmente en Occidente tuvimos una Edad Media que duró 1000 años, donde el mundo no se podía ver si no era en función de un Dios que era el Dios del monoteísmo judío-cristiano. Después, en el siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pasamos a estar capturados por grandes ideologías: el marxismo, el fascismo, el nazismo. Y hoy día estamos entrando en una dinámica nueva, donde efectivamente yo creo que lo que nos tiene capturados es los algoritmos. Los algoritmos hoy día nos conocen mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos. Y ahora, en este mundo actual emergente, la inteligencia artificial es un desafío gigantesco. Yo creo que los seres humanos creemos, hasta ahora, que hemos creado con la inteligencia artificial, que hemos generado una especie de nueva tecnología, y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos creando es una nueva especie. Y esta especie es una especie con la que vamos a tener que aprender a convivir, a relacionarnos, y yo creo que tarde o temprano a fusionarnos. Vamos a terminar siendo seres. A eso es a lo que algunos científicos y algunos filósofos actuales llaman la nueva singularidad. Es decir, a la fusión entre lo biológico y lo tecnológico, a un punto en el que de aquí a un par de años, décadas eventualmente, va a ser muy difícil separarnos y distinguirnos. Yo creo que ese es un desafío obviamente gigantesco. Pero lo veo inevitable. No sé si tenga mucho sentido sentir añoranzas del pasado o pensar que el pasado siempre fue mejor. Yo creo que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo súper desafiante. El otro día, por ejemplo, pensando en que tú vienes del mundo de la medicina, el otro día leía que Google, que es una de estas grandes corporaciones, está empezando a analizar un modelo de negocios en el mundo donde pretende otorgarle a sus usuarios el 80% de las prestaciones de salud gratis. Y uno dice, pero ¿cómo te van a entregar el 80% de las prestaciones? Salvo las prestaciones que tengan que ver con enfermedades catastróficas, las prestaciones relativamente normales, cotidianas de salud, te las van a entregar gratis. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y tú qué le vas a dar a cambio? ¿Qué te va a pedir Google a cambio? Te va a pedir solo dos cosas. Te va a pedir tu ficha clínica y tu código genético, es decir, información. Y con esa información va a generar probablemente unas sinergias extraordinarias con los laboratorios y con las empresas farmacéuticas y con las empresas de equipamiento médico. Entonces, yo creo que este mundo que viene es un mundo en el que no tiene mucho sentido tratar de saltar por la borda. Yo conozco gente que sueña con irse a Chiloé porque el mundo moderno y el mundo de la tecnología ya no le gusta. Yo creo que para la humanidad al menos eso no es una alternativa. La alternativa es tratar de que este mundo nuevo, tratar de sacarle todos los potenciales, tratar de sacarle todas las partes
más positivas y tratar de atenuar o de minimizar las negativas. No sé si tenga sentido plantear de que esto se puede corregir, si es que esto se puede redireccionar. Yo sinceramente en eso al menos me siento, entre comillas, escéptico de que eso se pueda hacer. Yo comparto plenamente contigo. Yo creo que este es un camino sin retorno porque además la penetración y el manejo tan masivo de la data y además la exactitud de la data, que es muy superior a la que cualquiera de nosotros hacemos, va a entregar beneficios potenciales gigantescos. Pero si no rayamos la cancha desde el punto de vista valórico y de alguna manera no nos ponemos todos de acuerdo de cuáles son los límites o las fronteras realmente, me da la impresión que corremos riesgos que son bastante complejos. Porque tú lo dijiste muy claramente, esta nueva especie, como dice Yuval Noah Harari, ¿no es cierto? Claramente en su... Él es uno de los que sostiene esta tesis. Claro. Y Yuval dice, bueno, esta nueva especie con la cual nos va a tocar interactuar, de alguna manera no nos vamos a poner en cuenta, pero va a tener un nivel de inteligencia, de desarrollo, de comprensión y de análisis muy superior al nuestro. Y va a ser por primera vez en la historia que vamos a estar nosotros mirando hacia arriba y no como desde el principio, desde que la Tierra es Tierra, de que nosotros estamos mirando hacia abajo. Entonces, este es un desafío muy importante. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque me da la impresión que esos temas acá en Chile, en nuestro mundo político, no están siendo tocados. Estoy de acuerdo. Y al no estar siendo tocados significa que no estamos dando un par de pasos al futuro. ¿Qué crees tú? Yo creo que en Chile no estamos dando pasos al futuro claramente. No estamos mirando esta realidad con atención, con interés, en función de tomar decisiones para poder subirnos a este caballo, es decir, integrarnos a este mundo que viene y que va a ser un mundo cada vez más complejo. Por una razón muy simple, porque Chile vive todavía de un trauma respecto de nuestro quiebre y de nuestra guerra civil de hace 50 años atrás. Y no me refiero solo al golpe, me refiero a lo que ocurrió antes del golpe, desde la reforma agraria de Frey en adelante, lo que fue el régimen militar hasta el día de hoy. O sea, yo creo que lo que nos ha pasado en los últimos años, y particularmente a partir del estallido social, es que descubrimos que nuestros traumas y nuestras grandes líneas divisorias no estaban en el pasado, sino que siguen en el presente. Y que lamentablemente esos traumas nos están impidiendo como sociedad, primero nos trabaron el camino al desarrollo económico, al crecimiento económico, a la inversión, al desarrollo social, al desarrollo de la educación. Y segundo, también nos han impedido ahora mirar este mundo emergente del que estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque no logramos resolver un desacuerdo que tiene que ver con medio siglo atrás. Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los procesos constituyentes, particularmente el primero, fue un síntoma casi perfecto de esto. Esa constitución y los dos procesos constituyentes, pero sobre todo el primero, fracasaron a mi juicio porque eran procesos constituyentes que lo que buscaban era saldar cuentas con la historia. Más que pensar el Chile del presente y del mañana, que era lo que tenía eventualmente sentido, buscar un nuevo pacto, es decir, un nuevo contrato social en función del mundo que viene hacia adelante. El proceso constituyente tenía que ver con saldar cuentas entre nosotros como sociedad respecto de cosas que habían pasado hace 60 años, 50 años, 30 años. Entonces, yo creo que eso, a pesar del fracaso de los procesos constituyentes, es algo de lo que todavía no podemos salir finalmente. ¿Cómo salen las sociedades? Desde el punto de vista sociológico y filosófico son tus temas. ¿Cómo salen las sociedades? ¿Cómo sociedades fracturadas profundamente, como la España de Franco, ¿no es cierto?, que vivió un proceso traumático muy complejo, pero lograron de alguna manera saldar deudas? Y si bien es cierto, hoy día España atraviesa por un periodo de turbulencia política no menor, pero este tema no está. Y esos ejemplos en la historia, Sudáfrica es otro tema, ¿no es cierto?, un muy buen ejemplo en ese sentido. Entonces, ¿por qué en Chile no hemos logrado, de alguna manera, tender los puentes necesarios? ¿Es porque hemos carecido de los liderazgos? ¿Es porque al estar tan lejos de la historia geográfica no hemos aprendido las lecciones? ¿Qué crees tú que hay detrás de esto? Yo creo que todas las anteriores, todas las cosas que tú mencionas y probablemente otras también. Es decir, han faltado los liderazgos políticos, ha faltado generosidad política, ha faltado una mirada de país, de conjunto, del sentir que somos todos parte de un mismo proyecto y de una misma sociedad.
Yo creo que eso es algo que viene arraigado en la sociedad chilena, por lo menos desde el quiebre de lo que se llamó el orden tradicional, que a mi juicio está vinculado directamente al término del latifundio y a lo que significó para la sociedad chilena la reforma agraria. Que ese orden anterior era un orden bueno o malo, tenía cosas buenas y cosas malas, pero era un orden que daba una cierta identidad común a la sociedad chilena. Es la identidad que de hecho seguimos celebrando para el 18. Pero hoy día no hemos sido capaces, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, de construir un nuevo proyecto de sociedad donde el 100% de la población, o al menos el 80% de la población, pueda sentirse parte y sentirse integrada. Yo creo que ese es parte del problema. La transición española se inicia con el acuerdo, se inicia con la Constitución del 78. Y eso yo creo que de alguna manera los pactos de la transición en España fueron anteriores al inicio de la transición y tuvieron un momento muy simbólico que fue la muerte del dictador, que fue la muerte de Franco. Sí. Acá en Chile no tuvimos ese quiebre simbólico, que significa que la figura que estuvo encabezando este periodo de excepción ya no está. De hecho, la continuidad de Pinochet fue parte de los problemas de la transición, parte de las singularidades y para el mundo que era opositor a Pinochet, parte de los problemas de esa transición. Pinochet asumió el año 98, después de 8 años de comandante en jefe del ejército, después del retorno a la democracia, asume como senador vitalicio, y si Pinochet no terminó sus días como senador vitalicio, fue por cosas que decidieron fiscales y jueces en Inglaterra y en España, no por decisiones que hayamos tomado los chilenos. Y eso es importante tenerlo claro. Entonces, yo creo que eso es algo que de alguna manera está ahí presente. No hemos sido capaces de zafar, no hemos sido capaces de recomponer y seguimos dándonos vueltas. Bueno, es la definición psicoanalítica del trauma. Sí, algo de lo que no se puede escapar. De lo que no se puede escapar. Por lo tanto, si tú tuvieses una varita mágica, ¿cuáles serían los ingredientes que tú traerías hoy día al presente en una mirada de futuro para precisamente tender puentes, cicatrizar los afectos, morigerar un poco la historia, pero mirar de una manera más positiva? ¿Cuáles crees tú que deberían ser los ingredientes de esto? A ver, yo creo que si uno trata de ponerle un poco de orden a esto, yo creo que la primera reforma importante, primera en el sentido de una sucesión hacia adelante, es el sistema político. Yo creo que hoy día el sistema político en Chile está profundamente deteriorado. Creo que la imagen del Congreso, la imagen de los partidos, la fragmentación que hay en el Congreso, la incapacidad de construir acuerdos. El año 2015, de nuevo, en función de nuestros traumas, quisimos eliminar el binominal. El binominal, en mi opinión personal, no era un mal sistema electoral. Yo me he ido convenciendo cada vez más que los sistemas electorales que generan gobernabilidad son los sistemas mayoritarios y no los sistemas proporcionales, y en sociedades donde hay cultura de fraccionamiento político, como la chilena, son pésimos los sistemas proporcionales. Bueno, así ha quedado demostrado. Digamos. Bueno, pasamos de tener 7 partidos a tener 22 con representación parlamentaria. El problema de la falta de mayorías en el Congreso no es un problema de este gobierno en particular. Ningún gobierno en Chile va a poder tener mayorías con este sistema electoral tratando de convivir con un sistema presidencialista. O sea, esa es una combinación, fue una pésima combinación. Yo creo que lo primero que debiéramos tratar de arreglar es eso, pero yo creo que la sociedad chilena lo que le falta es la capacidad de mirar el pasado, una especie de introspección, de catarsis, que no sé muy bien cómo... O sea, yo habría esperado que, por ejemplo, los 50 años del golpe hubieran sido un momento en el que tanto los sectores que fueron partidarios de la Unidad Popular como los sectores que fueron opositores a la Unidad Popular y partidarios del golpe de Estado hubieran podido mirar con una cierta perspectiva lo que ocurrió antes del golpe y lo que ocurrió después del golpe. Pero la verdad es que nos dimos cuenta, lamentablemente, que no se puede. O sea, ¿qué peor señal que el hecho de que Pato Fernández haya tenido que ser sacado por el gobierno de la coordinación de los eventos conmemorativos a raíz de que dijo que había que poner en perspectiva lo que había ocurrido en Chile? O sea, ese solo hecho ya era una herejía que hizo que los sectores de izquierda más radicales y que las organizaciones de derechos humanos obligaran al gobierno a sacar a una persona de izquierda, que ha sido toda la vida de izquierda, por el solo hecho de plantear que uno debiera tener una mirada más desapasionada. Eso fue lo que planteó finalmente Patricio Fernández. Entonces, la verdad, tiendo a ser escéptico y creo que si esas cosas no se han logrado conseguir
con gobiernos de izquierda. Va a ser todavía lamentablemente más difícil conseguirlas con gobiernos de derecha. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema endémico, a mi juicio, que viene arrastrando a la sociedad chilena desde que se produjo la primera alternancia en el poder el año 2010, después del retorno a la democracia, que tiene que ver con que un sector muy importante de Chile, producto de estos traumas y producto de la repetición de estos traumas, no le concede legitimidad democrática a un sector de la sociedad chilena, aunque gane elecciones con mayoría absoluta. En otras palabras, tú estás diciendo que la izquierda no le concede a la derecha las credenciales Para poder democráticas. gobernar en democracia. Perfecto, pero la izquierda dura avala regímenes que no son Sí, democráticos. Entonces estoy hay un completamente de acuerdo. contrasentido, Hay un pero, contrasentido absoluto. o sea, absoluto, Y hay un porque contrasentido que es más grave todavía. Porque no concederle a la mitad del país, porque estamos divididos más o menos en mitades equivalentes, y esa es la otra dificultad que tiene este asunto, no concederle a la mitad de Chile la legitimidad para gobernar aunque gane elecciones y cuestionar las reglas del juego cuando eso ocurre, empezar a tratar de patear el tablero cuando eso ocurre, que es lo que ocurrió después del 2010, sobre todo a partir del 2011 con el movimiento estudiantil, después con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la idea de los cambios refundacionales, y después, para qué decir, a partir del estallido social. El estallido social fue finalmente una pateadura violenta del tablero y los procesos constituyentes fue el intento de imponer ciertas reglas del juego y el haber tenido que aceptar a regañadientes para ese sector que no pudo cambiar las reglas del juego. Entonces, ese problema sigue ahí pendiente y lo más probable, y ese es parte de mi temor, yo en eso me hago parte y cargo del síndrome Landerreche. Creo que efectivamente ese es hoy día el gran factor de riesgo político que tiene la sociedad chilena. ¿Qué va a pasar con la oposición el día de mañana si es que de nuevo hay alternancia en el poder? lo más probable es que haya alternancia en el poder. O no, ¿qué crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que lo más probable es que haya alternancia en el poder. El gobierno está muy deteriorado. Llevamos más de 3 años con un gobierno que no pasa del 30-35%, pero que tiene entre el 60 y el 65% de desaprobación. Entonces, en un contexto como ese, lo más probable es que termine ganando Por- la oposición. ¿Por qué un gobierno que ha tenido tanta falla desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista del combate a la delincuencia, desde el punto de vista de las listas de espera, de las fundaciones, mantiene un nivel de aprobación de esta naturaleza? Yo creo que hay muchas causas, pero yo destaco una que es probablemente la que más me hace sentido en función de mi propio sesgo. Yo creo que hay un sector muy importante en ese 30% incondicional del gobierno que realmente lo único que le importa no es ni la corrupción, ni si el gobierno lo hace bien o lo hace mal, si las colas en salud, si el crecimiento económico. Al final del día, lo único que le importa a ese sector de Chile es que no gobierne la derecha. Eso es lo que le importa. Pero eso no tiene lógica, digamos. Bueno, no tiene lógica, tiene una lógica emocional Sí, está bien, que tiene pero que ver con el trauma. sí, está bien. Yo eso lo entiendo, Max. Pero si yo tengo un hijo con problemas y requiero ir al médico, lo que primero pregunto quién es el mejor médico. No pregunto quién es el médico de mi sector, con quién yo tengo mayor fiato político, sino digo, bueno, quién es el tipo más experto en esto. Yo ni siquiera pregunto, y te garantizo que nadie pregunta si el médico es de derecha, independiente, de izquierda. No pregunta, sino que quién es el que tiene más experiencia o quién es el... Entonces, hay como un contrasentido profundo en esto que tú estás señalando, porque resulta que para temas importantes, un piloto de avión en una tormenta quiere que el piloto tenga experiencia, no si votó por A o por B, que tenga experiencia. Quiero en la selección nacional de fútbol a los mejores, a los que sean capaces de meter goles y defenderme bien. O sea, quiero a los mejores en todos los ámbitos, pero en la política, que me afecta a su vez en todos los ámbitos, incluso en todos los anteriores, estoy dispuesto a mirar al lado y me da exactamente lo mismo si es que tengo la excelencia ahí o no. ¿Por qué? Es una cosa que no logro entender. Porque yo creo que lo que hay detrás es un relato muy consistente con esta emocionalidad que viene del trauma. Es decir, los del otro lado no tienen legitimidad democrática porque apoyaron durante 17 años a una dictadura militar que violó gravemente los derechos humanos, porque son los representantes de los intereses empresariales, de los grandes grupos económicos, y por lo tanto nunca van a poder responder
a mis propios intereses, a los problemas, a resolver los problemas del ciudadano común, sino que siempre van a estar mirando los intereses de estos sectores a los cuales ellos representan. Yo creo que hay toda una construcción, obviamente, cultural, ideológica, muy fuerte, que hace que ellos no tengan ninguna posibilidad de hacer un balance objetivo. Yo creo que ninguno lo tiene. Yo creo que todos tenemos un sesgo político, ideológico, evidentemente. Pero yo creo que en estos sectores que fueron los sectores que fueron más duramente opositores al régimen militar por diversas razones. Y más duramente castigados. Y más duramente reprimidos durante el régimen militar. Que de lo que queda hoy día es ese 30%, 35% duro. Y ellos no están en condiciones, ni tienen interés, ni hay ninguna disponibilidad a ninguna apertura que permita salir de esa lógica. Okay. Yo creo que esa es una lógica instalada. La única manera de salir de esa lógica es con una cierta introspección colectiva, como te decía, porque ni siquiera el cambio generacional ayuda. Si esta generación que está gobernando no vivió eso, y tiene hoy día ese sesgo más marcado incluso que sus padres y eventualmente que sus abuelos. Sí, hoy día tuvieses que mirar el futuro próximo. Viene una primaria en pocos días, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en esa primaria? Yo creo que lo que ha ido ocurriendo, y ya hay varias voces que de alguna manera han ido sumándose a ese diagnóstico, es que hemos ido constatando en el último tiempo, sobre todo desde el verano, desde este último verano en adelante, de marzo en adelante, que lo que parecía ser una competencia, que iba a ser una competencia entre opciones más bien moderadas de centro-derecha y de centro-izquierda, es decir, Evelyn Matei y Carolina Toá, se ha ido más bien reordenando de nuevo en función de la lógica de la polarización que se acentuó mucho en Chile a partir del estallido social. Pero eso es un poco volver a la elección pasada, en donde hubo que decidir entre Kast y Boric, exactamente, ¿no? Y de hecho, hoy día existe a mi juicio una posibilidad no menor de que tengamos que volver a elegir entre Kast y una candidata del Partido Comunista, por ejemplo. Y en ese caso, ¿tú crees que la sociedad chilena está en las mismas condiciones de análisis en el voto, donde tú crees que efectivamente la gente va a ir a votar fundamentalmente por la candidata comunista por temor a lo que teóricamente va a ser Kast? Yo creo que el país ha cambiado mucho en estos 5 años. Yo creo que el país de hace 5 años atrás, el país del estallido, a pesar de que para mucha gente puede significar un contrasentido, entre los cuales me incluyo, el momento del estallido social fue un momento de mucha esperanza. El momento de que en Chile venían cambios, se estaban generando cambios que iban a hacer que la vida de los chilenos fuera mejor. Y el optimismo que hubo respecto del primer proceso constituyente, el hecho de que el 78% de los chilenos haya votado apruebo en el plebiscito de entrada, eran todas señales de que de alguna manera los chilenos tenían una cierta confianza y una cierta expectativa en lo que estaba ocurriendo en Chile a partir del estallido. Yo creo que en estos 5 años, y sobre todo a partir del fracaso de los procesos constituyentes y del primero en particular, la sociedad chilena ha ido pasando rápidamente de la esperanza a la desesperanza y de la desesperanza al miedo y a la inseguridad. Yo creo que lo que hoy día los chilenos sienten no es esperanza. Lo que los chilenos sienten hoy día básicamente, más a flor de piel, es inseguridad, es miedo y es la necesidad de control, de restablecer el principio de autoridad, de restablecer el Estado de Derecho, de restablecer la seguridad pública. Y por lo tanto creo que estamos en un escenario distinto, muy distinto al de hace 5 años atrás. Esos atributos que tú señalas, que tienen que ver con el orden, con el crecimiento económico, con el restablecimiento del marco jurídico, etcétera, lo encarna mejor un candidato de derecha que una candidata comunista, sin ninguna duda. Comunista. O sea, creo que si tuviéramos un escenario... Si el escenario que se termina dando, porque yo todavía no descarto ningún escenario, creo que estamos en una cosa todavía muy fluida, si se diera el escenario en que compiten una opción más moderada de centro-derecha, Evelyn Matei, con una opción más moderada de centro-izquierda, Carolina Toá, creo que en ese escenario, ese es un escenario que yo considero más competitivo y donde el resultado me parece hoy día más incierto. Podría eventualmente ganar Evelyn Matei, que es lo que indican las encuestas, creo que sería lo más probable, pero también podría ganar eventualmente la candidata del oficialismo. Pero si se da el otro escenario, el escenario no de la moderación, sino de más bien las posiciones más polares, a las que yo no llamo extremas, no las quiero estigmatizar de ninguna manera, más polares, más radicales, creo que ahí me parece más difícil
que una candidata que representa al Partido Comunista, con toda la significación y toda la carga histórica que eso tiene en Chile y en el mundo, pueda ganar frente a un candidato que lo que está haciendo es reforzando un mensaje de las cosas que hemos mencionado, de restablecer el principio de autoridad, de restablecer el orden público, de restablecer el monopolio de la fuerza por parte del Estado y de las Fuerzas Armadas. El control migratorio. Exactamente. Creo que en ese caso la lógica indicaría, dado lo que muestran las encuestas de que estos son los problemas que los chilenos consideran los problemas prioritarios, y los problemas que hoy día los tienen asustados y afectados, creo que la lógica indicaría que en ese caso va más bien a ganar una opción de derecha más que de izquierda. Max, dame 5 nombres de políticos a los cuales tú admiras. Chilenos. Chilenos. Chuta, voy a partir por lo más políticamente incorrecto que puedo decir. ¿Sí? Voy a partir por Diego Portales. Pero tú sabes que Diego Portales representa un concepto de autoridad. Absolutamente. Sí. Creo que el gran constructor del Estado chileno es él. Es él. Él entendió que la sociedad chilena tenía ciertas características culturales particulares, sí, que hacía que fuera muy difícil establecer en la primera etapa de la República un orden liberal. Muy cuestionadas, obviamente, y sobre todo a medida que ha ido pasando el tiempo por un sector de la sociedad, esas condiciones que Portales resume en esta idea del peso de la noche. Después, creo que Arturo Alessandri Palma Dina León hizo cosas importantes en distintas lógicas en sus 2 gobiernos, el del 20 al 25, incluyendo el término abrupto producto de un movimiento militar que obligó a generar una nueva institucionalidad, terminar con el parlamentarismo. Y creo que Alessandri en eso fue un precursor. Pedro Aguirre Cerda, por el rol de la educación, creo que es un liderazgo importante. Frei Montalva, por lo que significó la reforma agraria en Chile. O sea, creo que la reforma agraria era inevitable. Era más inevitable todavía después de la Revolución Cubana, que fue lo que ocurrió precisamente en Chile a partir de la década del 60. Y creo que si tuviera que mencionar un último, mencionaría a Ricardo Lagos. Creo que Ricardo Lagos fue el último gran estadista, el último gran presidente que tuvo una visión de Estado. Ahora, dejo gente fuera que no quisiera dejar fuera por distintas razones. Piñera, creo que desde el punto de vista de la gestión y del saber sacarle provecho al Estado, hizo cosas extraordinarias. O sea, la reconstrucción del terremoto fue una cuestión realmente notable. Lo del rescate de los mineros, ¿para qué decir? Creo que se atrevió a cruzar fronteras como el matrimonio igualitario, por ejemplo, viniendo de un mundo que era muy crítico de eso. Y creo que el manejo de la pandemia fue de las cosas extraordinarias que se hicieron en Chile. Estamos de acuerdo. ¿Y contemporáneos? ¿De hoy día? De hoy día. Vivitos y coleando. De hoy día. Chuta, no me es fácil. Te hago esta pregunta porque pareciera ser que mucho de este viaje que hemos hecho en este conversatorio de lo humano y lo divino, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, por lo menos a mí me sale la intuición de que carecemos de líderes visionarios con estatura de estadistas, que es más allá que el defender los propios valores o tu propia trinchera, ¿no es cierto? Que significa, estoy dispuesto a transar, a negociar contigo para construir algo en el cual quepamos todos y podamos proyectarnos el futuro. Y volviendo y retomando, digamos, la discusión que teníamos al comienzo, la conversación que teníamos al comienzo, tener la capacidad de mirar el mundo, de entenderlo y de proyectarnos en el sentido de el mundo va en esta dirección, tratemos de sacarle todo el provecho posible a este mundo y tratemos de minimizar los riesgos que tiene. Qué significativo es cuando hay un silencio frente a nombres contemporáneos. Sí, yo hoy día creo que no tengo ningún liderazgo a esa altura, a la altura de un Portales, para qué decir, a la altura de un Arturo Alessandri o de un Pedro Aguirre Cerda que entendió el rol de la educación, de un Frei que entendió lo que significaba en un determinado momento de la historia terminar con el orden tradicional. Lagos que de alguna manera entendió la importancia de la infraestructura y abrir a Chile
a un fenómeno de la globalización. Creo que hoy día no tenemos liderazgos a esa altura, lamentable. Creo que Elwin, hay que mencionarlo también, porque el rol que jugó en la transición fue un rol muy importante. Sí, creo que el haber podido contener una transición tan compleja, tan difícil, tan llena de actores que de alguna manera buscaban tensionarla, haber podido mantener la casa en orden en ese contexto fue una gran proeza, pero una proeza que no hizo solo Elwin. Elwin solo no habría podido. La hizo la Concertación y la hizo una oposición a la Concertación que también entendió que había que construir ciertos pactos de mediano y de largo plazo para que Chile pudiera volver a una transición y a una lógica de la gobernabilidad. Max, hemos conversado de lo humano y de lo divino. Y quiero darte las gracias. Más de lo divino que de lo humano. Pero es que en realidad me parece que uno de repente estamos tan en el día a día, Sí, viendo es las cierto. chimuchinas, las cosas de corrupción, las cosas de detalle, que de repente uno no tiene el tiempo para tomar un poquito de distancia y aprovechar a gente tan valiosa como tú para que... Me siento honrado. No, pero de verdad, para que le dé una mirada y que nos haga reflexionar y pensar. Y efectivamente, si no tenemos una mirada un poco más en perspectiva, nos vamos a perder esta maravillosa oportunidad de subirnos a un mundo que está cambiando tan dinámicamente y que yo creo que si lo hacemos bien seríamos capaces de tener el mejor país del mundo. Yo soy un convencido. Sí, yo también. Mira, Yo soy un convencido. voy a terminar con esto. Mis amigos, los que me quedan en la izquierda, me preguntan por qué dejé de ser revolucionario. Y yo les digo, yo no he dejado de ser revolucionario. La diferencia es que en mi adolescencia, hasta los 20, yo quería hacer una revolución como la cubana o como la nicaragüense en Chile. Y ahora aspiro a hacer a que mi país pueda hacer una revolución como la que en los últimos 30 años han hecho Irlanda, Nueva Zelanda, Finlandia, Taiwán, Corea del Sur, Singapur. Sí. O sea, hay países que están aprovechando las oportunidades que dan estas tendencias y estos fenómenos que estamos hablando, y hay países que lamentablemente están desaprovechándolas, y creo que Chile, que estuvo acercándose a la posibilidad de aprovecharlas cada vez más, se ha ido lamentablemente en los últimos años por producto del renacimiento, de la reinstalación de nuestro trauma histórico, desaprovechándolas. Quiero parafrasear algo que no sé si lo dijo finalmente Konrad Adenauer o Charles de Gaulle, que decía: ¿qué tal si hacemos cambios revolucionarios sin una revolución? Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que Chile podría hacer cambios realmente maravillosos y revolucionarios sin necesidad de una revolución. Estoy de acuerdo. Y creo que fue lo que estuvimos haciendo durante más de 2 décadas. Sí, estoy de acuerdo. Ha sido para mí un gusto tenerte, Max. Estamos partiendo este nuevo ciclo. Vamos a estar cada 15 días con ustedes, con invitados tan espectaculares como Max Colodro, que nos enseñan, nos desafían, nos obligan a pensar. Esperamos que hayan disfrutado este minuto largo, pero minuto potente de conversación. Gracias infinitas. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. No, por Dios. Chao, nos vemos.